El Pentágono divulgó las primeras imágenes de su más grande portaaviones, el Gerald R. Ford, operando ya sobre aguas del Caribe. Compuesto por más de 4.000 marineros, decenas de aeronaves, llegó a estas aguas, esto como parte de un despliegue militar de Estados Unidos bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Maduro ha calificado esta operación como una amenaza imperial. Ha respondido con la creación de comandos de defensa integral. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre la ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Madurista en Venezuela. ¿Están los días de Maduro como presidente contados? Yo diría que sí, yo creo que sí. ¿Y el tema de los ataques en Venezuela? Yo no le voy a responder esto porque no voy a decir si es cierto o no es cierto, pero no voy a decir, no hablo con un reportero sobre si o no voy a atacar algo. Ellos no tienen un gobierno, hay un régimen ilegítimo que básicamente es una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder. Mira, primero, Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. El Cartel de los Soles es una banda terrorista como Al-Qaeda. Debe ser completamente aniquilada. Aplaudo el liderazgo del presidente Trump en la protección de Estados Unidos frente a la amenaza del narcoterrorismo. TikTok Maduro. Hoy Venezuela está en el umbral de la libertad. Ahorita le quitaron el llamado TPS a más de 300.000 venezolanos, 150.000 de ellos jóvenes. Los persiguen en el norte y amenazan a Venezuela con una invasión. Maduro ha respondido en las últimas semanas con el traslado de tropas en sus fronteras. Ha demostrado también parte de su arsenal, pero la interrogante es cuál es el poder militar que tiene Venezuela. ¿Cuántos aviones, barcos, misiles, soldados tiene en realidad el régimen de Maduro en comparación con los Estados Unidos? Vamos a hacer una breve revisión aquí en ángulo. Según la web Global Firepower, Washington es la mayor potencia militar de todo el mundo, mientras que Venezuela se sitúa en el puesto número 50 de una clasificación de 140 países. Estados Unidos supera a Venezuela en todas las categorías. Cuenta con 13.043 aeronaves de guerra. Washington también tiene 391.963 vehículos blindados, 440 embarcaciones de guerra, entre ellos el poderoso Gerald R. Ford, que ya ha llegado a la zona de influencia del Comando Sur en el Caribe. Caracas, por su lado, tiene 229 elementos de maquinaria militar que, según el Ministerio de Defensa del régimen de Maduro, la nación tendría cazas rusos también, drones iraníes, tanques franceses, un viejo submarino alemán. Según datos recientes, el total de efectivos que conforman las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es de aproximadamente 2.1 millones. Para desglosarlo mejor, el número de militares en servicio activo es de alrededor de 1.3 millones, mientras que el resto, 800.000, corresponden al personal de reserva o en Guardia Nacional. ¿Qué pasa en el lado venezolano? Aunque no hay una cifra oficial de integrantes activos, un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos fija en 123.000 los uniformados al servicio del régimen, más 220.000 milicianos y, según dice el madurismo, 8 millones de reservistas. Vamos inmediatamente a poner sobre la mesa de debate estas operaciones después de la llegada de la embarcación, operación que ha sido denominada por Estados Unidos como Lanza del Sur en aguas del Caribe. Tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. Voy a dar la bienvenida inmediatamente en Estados Unidos a James Story, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, embajador. Bienvenido a este espacio en el canal internacional NTN 24. Gracias, Ruth. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, un gusto también y un placer saludar a Guillermo Cueto, oficial en retiro de la Seguridad Nacional, ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y geopolítica. Gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por la invitación, Ruth. Gracias también a Guillermo Pacheco, me acompaña desde Estados Unidos, analista y experto en temas de seguridad. Bienvenido, Guillermo.
Gracias, Ruth. Mucho gusto. Mucho gusto de tenerlos aquí a los tres en este panel para poner un poco en contexto lo que está sucediendo en el Caribe, estas operaciones que empiezan a darse, también la respuesta que ha mostrado Nicolás Maduro, esto pues en discursos y también con algunas imágenes que han sido difundidas. Voy a empezar con usted, embajador Story, hablando un poco sobre lo que expertos han estimado que Estados Unidos tiene comprometido actualmente, según lo citan, 20% de su poderío aéreo naval y de infantería en esta operación que ha sido denominada Lanza del Sur contra los carteles y capos de droga que están en esta región, en el hemisferio. ¿Qué implica en términos operativos, en términos logísticos también, que el Gerald R. Ford, este portaaviones, el más avanzado del mundo, ya esté en aguas del Caribe? Mira, diría lo siguiente, obviamente es muchísima más fuerza que lo necesario para solo misiones de antinarcóticos. Entonces, en cualquier enfrentación con o guerra, digamos, entre comillas, con Venezuela, es incuestionable quién ganaría. Para mí, de mi punto de vista, y para mí, la pregunta realmente es, ¿cuáles son las personas que van a salir al monte, que van a salir a luchar apoyando a Maduro? Yo creo que muy pocos. Ni votaron en julio del año pasado. Me imagino que hasta los pilotos de los Sukhois no van a subir a enfrentar una flotilla de los Estados Unidos en ese momento. Entonces, ese implica que tenemos la fuerza, ellos no tienen la voluntad. Vamos a ver si va a haber un conflicto. Yo creo que es posible. Vamos a ver la decisión que va a tomar el presidente. Gracias por esta primera intervención, embajador. Guillermo Cueto, quiero conocer su criterio de este operativo en el Caribe Lanza del Sur. ¿Cómo se interpreta particularmente este movimiento, conociendo además la doctrina estadounidense de seguridad hemisférica y combate al narcotráfico? Sí, gracias, Ruth. Yo creo que los Estados Unidos están preparados para cualquier tipo de opción que tenga que tomar, cualquier decisión que el presidente haya decidido tomar desde el punto de vista militar o de otras maneras. A mí me parece que los Estados Unidos va a hacer una campaña gradual. Es posible que de escalada, dependiendo de la reacción interna. Tenemos que también tener presente, y siempre lo hemos tenido presente, la fractura tan grande que hay dentro de la FARC, o sea, la Fuerza Armada Bolivariana y la DICIP, el contingente, o sea, las fuerzas de inteligencia. O sea, eso es parte de la ecuación. Creo que el país está muy débil. Las distintas cúpulas superiores de Maduro están fraccionadas, tienen fracturas, y además hay mucha penetración de distintos organismos de inteligencia, etcétera. O sea que de todos los puntos de vista, los Estados Unidos tienen una superioridad tanto de guerra asimétrica como de guerra irregular y de guerra convencional. Gracias, señor Cueto, por esta primera intervención. Guillermo Pacheco, voy a darle la palabra a usted. Superioridad de guerra, lo han dicho mis dos panelistas con respecto a las pretensiones que ha tenido, declaraciones también que ha dado Nicolás Maduro con respecto a este operativo, pero también preguntarle sobre cómo se está llevando o recibiendo este mensaje, si es que hay algún mensaje estratégico por parte de los Estados Unidos con estas operaciones en contra del narcotráfico y en particular en contra de lo que es el régimen de Maduro. Sí, lo que tenemos que tomar en cuenta es que aquí lo que estamos viendo es un poder de disuasión. ¿Y qué significa en la práctica ese poder de disuasión? Para mí significa que lo que está tratando Estados Unidos es impedir que un actor, como este es el caso Venezuela, tome una acción en el que pueda darse una fuga o una situación en lo que pueda ser una amenaza más creíble, entendiendo una cosa: esa situación del portaaviones
Gerald Ford tiene también mensaje, por ejemplo, a actores estatales hostiles. Venezuela, los mismos otros países que pueden estar apoyando a Venezuela. Tiene una acción directa también para los actores no estatales como los grupos narcotraficantes e incluso mensaje a aliados de Venezuela, como es el caso de la misma Colombia, porque Colombia sabe que es para ellos vital que Venezuela no caiga. Gracias. Embajador Story, con respecto a estas amenazas más creíbles que ha dicho Guillermo Pacheco, también los mensajes que pueden llegar no solo a Nicolás Maduro, sino a los aliados de Maduro en la región, ha citado particularmente a Gustavo Petro. Preguntarle si existen precedentes comparables que podríamos poner aquí a colación para entendimiento de toda América Latina y conocer si es que existen, cuáles han sido los efectos geopolíticos que se han dado o esto es algo inédito que se está viviendo. Mira, yo creo que es bastante inédito lo que estamos viendo en este momento. Si tomamos en cuenta lo que pasó en Granada en 1983, fue una acción policial, militar de 7,000 soldados, en Panamá de 30,000, y ahora lo que tenemos no es una fuerza de invasión, sino como dijo Guillermo, de disuasión, tal vez en la zona, y también hay la capacidad de hacer varias cosas, hasta de tumbar el gobierno de Maduro de una. Para mí es importante lo que están preguntando sobre la geopolítica en la región. Por ejemplo, ya tenemos información que elementos de las FARC y ELN ya cruzaron la frontera saliendo de Venezuela para Colombia, más una vez, para evitar un enfrentamiento con los Estados Unidos. Está bien. Si nosotros no tenemos una buena relación con el Gustavo Petro, el presidente de Colombia, va a ser muchísimo más difícil, digamos, la seguridad en Venezuela en el día D+1. Entonces, si sale Maduro mañana, y ojalá que salga, si sale Maduro mañana, ¿cómo sería la estabilidad en el país? Sobre todo si no podemos contar con un apoyo del presidente Petro. Este sí tiene su implicación. Entonces, es inédito lo que está pasando. Hay una fuerza enorme, gigantesca, que puede acabar con el gobierno de Maduro si lo quería. Pero ¿cuáles serían los impactos en el día D+1? Realmente es la pregunta. Uh-huh. Ahora vamos a un poco a citar sobre la respuesta de Maduro, que ya más o menos la decíamos hace un momento. Guillermo Pacheco, le voy a dar la palabra a usted. El régimen de Maduro ha calificado este despliegue como una amenaza imperial, como lo suele hacer, da sus anuncios de estar preparados para poder enfrentar al enemigo, que dice es Estados Unidos, y defenderse. Usted hablaba hace un momento de... este es un mensaje que utiliza ahora sí ya algo para una disuasión. ¿En qué momento usted cree que Maduro se puede ver acorralado, o ese momento ya llegó hace algún tiempo, o es ahora cuando se ve este desfile de estas embarcaciones y particularmente la llegada de esta que se señala que es una de las más poderosas del mundo? Yo creo que él ya se dio cuenta que está acorralado, porque mira, la sola presencia del Gerald Ford, el mensaje que le manda es: estamos listos, somos capaces y tenemos la voluntad de actuar si es necesario. Entonces, la sola presencia de este portaaviones tiene unos efectos psicológicos, no solo para los gobernantes, los aliados, sino para también toda la población. ¿Por qué? Porque saber que un portaaviones nuclear con casas F-35, misiles de crucero, está a unas pocas millas de generar una contención, para ellos es algo que tienen que tomar en cuenta y lo miran como ese efecto psicológico. Segundo, una presión diplomática. ¿Qué están haciendo? Están activando esos canales de comunicación, negociaciones y advertencias discretas, que creo yo que es lo más importante, que sin el portaaviones no tendría el mismo precio. ¿Por qué? Porque el portaaviones significa una disuasión de miles de toneladas, no es simplemente unos cuantos soldados, sino miles de toneladas. Y lo tercero,
creo yo que también manda un mensaje que tienen un escenario de intervención rápida. ¿Por qué? Porque pueden apoyar evacuaciones, pueden apoyar misiones humanitarias o ataques quirúrgicos, que para mí son los que vamos a ver más detalladamente en Venezuela. Señor Cueto, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Podremos ver estos ataques que podrían darse, que dice Guillermo, se van a dar más adelante en Venezuela? ¿Cuál es ese panorama que usted, obviamente, hay que esperar, hay que ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero qué es lo que le dice hasta el momento toda esta operación, este despliegue que ha hecho Estados Unidos en el Caribe? Yo creo, Ruth, lo que decía anteriormente, que esto va a ser una estrategia, unos pasos tácticos graduales, viendo la respuesta que hay de adentro, viendo la respuesta. Recordemos que Maduro no es una persona que tiene capacidad de tomar mandos en toda la nación, ni en todos los círculos de la misma FAM y de la DICIP, etc. O sea, hay que contar en la psicología de este enfrentamiento y de este momento de las personas que rodean a Maduro. Yo creo que aunque Maduro quisiese o no quisiese hacer algo, él va a hacer algo que lo van a forzar a hacerlo. Él no es una persona que toma la voluntad de hacer algo o lo otro. Es un grupo de personas que lo rodean y lo van a forzar a hacer algo. Y la gran esperanza de nosotros, y ojalá que sea así, es que esas personas lo neutralicen de cualquier manera, lo aíslen, se puede hacer algún tipo de extracción una vez que esté aislado él y la cúpula superior, que ya se sabe cuáles son, y de esa manera tratar de mitigar cualquier tipo de daños colaterales que serían muy nocivos, muy dañinos, tanto para los militares que no están de acuerdo con él, como para la ciudadanía y para el pueblo. Pero yo creo que también pueden ser operaciones especiales que ya estén adentro y que hagan una serie de operaciones asimétricas dentro de las mismas comandancias, como se han hecho en otros lugares. Yo estuve en la invasión de Panamá, no como soldado, pero como oficial de inteligencia, buscando a Noriega, después una serie de medidas operativas que nosotros tomamos, y algunas cosas se hacían no en confrontación cinética, sino también en confrontación psicológica y de apoyo de elementos que ya estaban dentro del país. Así que yo creo que es una combinación de factores y, de nuevo, le pedimos y nosotros, de nuestra parte, como ciudadanos del hemisferio, como ciudadanos de los Estados Unidos y hermanos de todos estos países, no queremos que haya daño, ni siquiera en los soldados que están ahí porque no les cuesta, o sea, no tienen otro remedio, sino simplemente que ellos cooperen, que tomen el paso, tienen el respaldo de nosotros, y eso yo creo que sería la manera más disuasiva, como decía Guillermo Pacheco y el embajador, de que pudiéramos acabar. Señor Cueto, los uniformados podrían ser quienes den ese paso que usted ha mencionado. Y usted habla de una estrategia también que tiene que ver con lo psicológico, de desgaste, si se puede decir. Hay quienes se plantean que ha pasado mucho tiempo como para que esto ya se hubiese dado, y no ha pasado. ¿Qué diferencia existe ahora? El hecho de ver a estas embarcaciones poderosas de los Estados Unidos, estos elementos disuasorios, ¿usted cree que esto sí podría conjugarse con los elementos psicológicos y demás que usted ha mencionado para que haya una situación como usted la ha descrito? Claro, todo esto comprende la fusión de lo que es la guerra asimétrica. La guerra psicológica es parte fundamental de la guerra asimétrica, y definitivamente un despliegue tan poderoso con la capacidad de ataque. El Ford puede hacer 220 sorties, o sea, 220 misiones al día. Puede despegar, o sea, pueden atacar aviones cada 6 minutos, pueden estar atacando blancos distintos. Es una cosa increíble, y estamos hablando solamente de la fuerza que está en el Ford, pero también acordémonos
que hay fuerzas adicionales del Iwo Jima y todos los destructores y las fuerzas anfibias que han llegado. Es increíble, desde el punto de vista militar es incomparable. Maduro lo sabe, pero de nuevo, lo más importante es que las personas, los oficiales que están dentro de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Inteligencia, inclusive los círculos de protección que tiene Maduro, esos círculos se pueden quebrar y es posiblemente que estén quebrados. De que están penetrados por inteligencia de distintos países, definitivamente están penetrados. De que esa penetración tenga su culmen, o sea, su clímax, en un momento dado en que coordinadamente o aisladamente tomen acción ellos y aíslen o neutralicen a Maduro. Eso es una gran posibilidad, porque de nuevo, repito, no es Maduro solo, son las personas y son las tropas y son los círculos de seguridad que lo rodean. Embajador, incomparable, ha dicho tanto Guillermo Pacheco como Guillermo Cueto, la capacidad de un país y de otro. Eso, pues, al revisar un poco las cifras, al ver también todo lo que se ha visto, y por más de que Maduro intenta mostrar lo que tiene en reserva, cómo la gente, incluso sociedad civil, se une a esta lucha en defensa, como lo ha manifestado Maduro, ¿qué tan factible, tan eficaz es la creación de estos comandos de defensa integral frente a una fuerza naval de la capacidad de Gerald R. Ford? En realidad estamos viendo aquí una cosa utópica, todos estos discursos que da Maduro diciendo lo que tiene versus a lo que se enfrenta. Mira, Maduro ya hace fama de hablar bastante paja. El hombre, para estar seguro, mira, tumbar a este gobierno, entre comillas, no sería difícil. No tiene con quién contar. Él no tiene un apoyo popular en el país. Todo es un show. Es un show que hace dándole comida a esas personas, obligando a la gente más pobre a salir sin armas. Un show mostrando que van a luchar contra el imperio. Es un show. Esas personas tampoco salieron a votar en julio del año pasado. No hay una capacidad militar en Venezuela hoy día para enfrentar a los Estados Unidos, y no existe personas en este momento, creo yo, que van, por ejemplo, a subir en su Sukhoi a enfrentar un F-35 porque saben que es un suicidio. Entonces, él habla mucho sobre milicias y todo. ¿Quién va para el monte? Maduro, jamás. Freddy Bernal, tal vez. Diosdado Cabello, tal vez. Pero hay poca gente que realmente van para el monte, van para una guerra contra los Estados Unidos. La gran mayoría de esas personas quieren Maduro que se vaya allá. Entonces, yo creo que un problema en Venezuela, las Fuerzas Armadas ya casi no existe. O sea, tienen armamentos, pero no tienen jugadores. O sea, la gran mayoría de los recursos y de las herramientas no funcionan o no funcionan bien, y las personas no han tenido entrenamiento y ellos no tienen digamos, una voluntad de enfrentar a los Estados Unidos o para apoyar a Maduro. Entonces yo creo que todo esto es un show, realmente. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo, a propósito de Nicolás Maduro, que ha activado la ley de comandos de defensa integral ante la amenaza real estadounidense que tiene. ¿Qué significa esta práctica? Ya hemos escuchado a algunos de nuestros panelistas, el embajador James Story, diciendo pues esto es todo un show realmente, pese a que el contenido de esta norma que ha sido firmada, esta ley, se desconoce, como suele pasar con las cosas que determina el régimen de Venezuela. El objetivo es preparar, según ha dicho Maduro, a Venezuela para pasar a la lucha armada contra eso que ustedes están viendo en pantalla, todo este despliegue, portaaviones que están ahora en el Caribe frente a Venezuela en esta lucha de Estados Unidos en contra del narcotráfico. Según ha dicho Maduro, comandos que van a ingresar a esta lucha armada. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo.
Ya teníamos bastante despliegue antes de que llegara el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, que trae consigo destructores adicionales, barcos y aviones. Obviamente tienes 9 escuadrones como parte del ala aérea del portaaviones. Eso está en el portaaviones. Ya tenías una capacidad tipo ArcView, que es como un mini portaaviones, un grupo anfibio y la unidad expedicionaria de Marines desplegada con anterioridad. Eso ya estaba allí. Los 8 barcos, los F-35, están en Puerto Rico. Hay mucha capacidad en la región en ese momento y entonces, ¿cómo cambia ese cálculo el grupo de ataque del Gerald Ford? Creo que simplemente añade más capacidad para monitorear, detectar, proporcionar las plataformas que te permite rastrear e identificar toda la actividad ilegal. En términos de las capacidades, tienen sistemas más antiguos. La modernización es deficiente, la preparación operativa es deficiente. Tienen quizás unos 20 cazas rusos, quizás unos 15 o 16 modelos Alpha Bravo, que son modelos más antiguos, no muy capaces, pero aún así hay algún tipo de capacidad. Tienen algunos tanques y algunos vehículos blindados, pero su sistema de defensa aérea en capas, aunque es viejo, está actualizado y realmente creo que es más para proteger la parte interna del país, la capital, el régimen, en lugar de ser, ya sabes, realmente un sistema de defensa del país. Ahí estábamos escuchando a la general en retiro del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, ex jefe del Comando Sur, sobre el poder de la operación del grupo de ataque del portaaviones, el USS Gerald R. Ford, ahora apostado en el Caribe en esta operación Lanza del Sur contra los narcoterroristas. La oficial confirmó además que las capacidades militares del régimen de Maduro son absolutamente escasas, como ya lo venimos diciendo aquí en el panel. Hablando de la ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, hay elementos clave aquí que podamos analizar. Embajador Story, ya usted dijo que esto era un show de Maduro, pero ¿se modifica en algo la estructura de defensa en Venezuela? Es un texto desconocido hasta ahora lo que ha pasado en la Asamblea Madurista, pero ¿qué pasa con la represión que de por sí ya se da dentro de Venezuela contra quienes opinan diferente? Ahora con esta ley de defensa se faculta a ser un poco más estrictos en ese aspecto en contra de la oposición, de derechos humanos y esas cuestiones. Mira, es bastante difícil pensar que cuánto más estrictas pueden ser. O sea, lanzaron políticos de la oposición de ventanas de 10º andar o piso de un edificio, colocaron otros en la cárcel, mataron al general Baduel, el capitán Acosta Arevalo. Pues cada vez más es una dictadura disfrazada. Y son ellos que están diciendo que pues aquí estamos, aquí vamos a quedar. Mira, yo creo que la oposición ha hecho todo para tratar de salir de este régimen, pero mejor dicho, deberíamos cambiar para decir dictadura y no régimen, porque régimen parece que tiene algún tipo de fundamento en algo, ellos no tienen. Entonces pueden cambiar hasta todas las leyes porque ya existe o no existe libertad en el país y ya existe una dictadura. Obviamente la represión va aumentando y ellos van a ver que cada persona que no está 100% alineado con ellos es un enemigo del Estado. Entonces yo creo que van a quitar la ciudadanía de la gente como Leopoldo López, van a atacar o allanar las casas de miembros de la oposición, van a tratar de buscar a María Corina Machado, obviamente. Mira, más una ley, bueno, igual de siempre, creo yo. Uh-huh. Eso es una de las inquietudes, de los temores que se tiene, Guillermo Cueto. Esta ley podría incrementar la militarización interna, la represión, lo que citaba el embajador, que vayan a buscar directamente a las casas a los opositores, a María Corina Machado. Hablemos de esta relación entre el poder civil, el poder militar en cuanto a el hecho de llevarse por delante todo lo que tiene que ver con derechos humanos, que de por sí ya es lo que se ha visto en cuanto a represión y meter en la cárcel a quien piensa distinto al régimen.
Y definitivamente todo eso hipotéticamente depende de cómo se desarrolle toda la operación, va a ser un factor y va a incrementar en lo que ellos pueden incrementar. Pero a mí lo que más me preocupa, y estoy seguro que los estrategas de esta operación, el Lanza del Sur con el Comando Sur, han tenido como contingencia o han considerado es la posibilidad de grupos asimétricos, de guerra irregular, de guerrilla urbana, que lo hemos nosotros experimentado en Irak y en otros lugares, en el cual, recuérdense que en Venezuela hay fuerzas de Hezbollah, hay fuerzas de los Quds de Irán, hay fuerzas de los guardias revolucionarios de Irán, están las avispas negras seguro de Cuba. O sea, hay una serie de factores asimétricos y que funcionan como en células terroristas, vamos a llamarlas así, pero son células de confrontaciones irregulares, de guerra irregular, como de grupos pequeños. Y eso a mí me preocupa porque eso pueden estar expandidos no solamente en Caracas, sino en todos los lugares de Venezuela y pueden crear una guerra de guerrilla urbana asimétrica, que nos pasó en Irak cuando disolvimos al ejército y a la policía cuando Saddam Hussein, y fue un error nuestro, porque de ahí vino toda la guerra irregular que nos costó muchísimos años y muchísimas vidas, muchísimo dinero de muchas naciones para tratar de pararla. Eso es una cosa que a mí me preocupa mucho. Ya digo, yo estoy seguro que lo han tenido en consideración los estrategas de esta operación, pero eso hay que considerarlo porque no solamente los comandos, entre comillas, o los colectivos, entre comillas, o las milicias. Hay la potencialidad de que hayan células y grupos que verdaderamente creen caos y crean oposición a cualquier tipo de arreglo de la sociedad civil, etcétera, que ocurra. Ahora, esto es importante, señor Cueto, y quiero que nos quedemos ahí un momento para profundizar lo que usted dice. Me preocupa. Usted, que es una persona muy conocedora de lo que sucede o lo que podría suceder internamente, estas células que han mencionado, iraníes, cubanos, ¿cómo suelen operar estas guerrillas? ¿Qué es lo que suelen hacer cuando están introducidas, están camufladas dentro de una sociedad y en este caso en particular en Venezuela? Ellos serían parte de la fuerza represiva, pero no solamente eso, ellos serían parte de crear caos, crear ataques a lugares específicos que se hayan podido neutralizar por parte de los mismos venezolanos, la Fuerza Armada venezolana, o de un nuevo gobierno, entre comillas, si hubiese ese cambio de gobierno. Ellos pueden hacer cualquier tipo de cosa. La misión de ellos en ese caso sería evitar que hubiese una continuidad de orden, no continuidad, pero una instauración de orden dentro de lo que es la sociedad civil venezolana, a todos los niveles y en todos los lugares del país. Esa sería la misión de ellos. De nuevo, serían sabotaje, ataques bélicos, kinéticos, o sea, matar personas, etcétera, pero en grupos pequeños y divulgados y camuflados por cualquier lugar. Sabemos dónde hay muchos de estos grupos. Me imagino, estoy seguro que van a neutralizar algunas de las bases grandes de ellos que los tienen ahí, pero los grupos más pequeños, los grupos que son células y que son células activas, y no son ni venezolanos. Eso es lo que me preocupa, que creen un estado de destabilización dentro del país una vez que haya una confrontación de cualquier tipo que haya por parte de las mismas fuerzas del ejército y de la inteligencia venezolana o elementos exógenos de nosotros o de otras modalidades que podamos hacer para sacar, neutralizar a Maduro y a su cúpula. Embajador, antes de irme al corte comercial, quiero que comentemos, hace un momento estábamos hablando de quienes están asociados al régimen de Maduro, en este caso pues se citaba al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero quiero que escuchemos lo que dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que dejó claro que su gobierno está dispuesto, como ha venido ocurriendo,
a facilitar ejercicios conjuntos con fuerzas de Estados Unidos, pero dejó claro que su territorio no se prestará para una operación sobre Venezuela. De esta manera lo decía el presidente de Panamá. Lo escuchamos y regresamos a comentar, embajador. Los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de los Estados Unidos es un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, no solamente en el Darién, en Fuerte Sherman, que es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamiento. Ahí no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá en un área en donde entendemos que debe ser idónea, muy idónea para entrenar sus fuerzas militares. Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo. Embajador, ¿cómo se pueden interpretar estas declaraciones del presidente de Panamá? Bueno, yo lo tomo a su palabra. O sea, estamos ahí entrenando, pero hacemos entrenamientos en todo el mundo todo el tiempo. Eso no indica, porque Panamá está bastante cerca a Colombia y Venezuela, que eso indica que esas fuerzas van a ser utilizadas en esos países, ¿no? Entonces, yo creo que es solo para mostrar que somos aliados, estamos ahí entrenando como hemos hecho antes, pero eso no tiene una implicación sobre Venezuela. Si me permite tocar el tema de grupos irregulares también en Venezuela, mira, yo creo que hay mucha gente que dice que, bueno, el día después de que sale Maduro, Venezuela puede ser Haití o Libia o Irak, y no lo veo yo. Yo creo que la gran mayoría de los venezolanos ya tomaron una decisión de salir de Maduro el año pasado, cuando votaron contra él, y no hay los problemas, digamos, de ideología que existe en Venezuela para implicar que grupos van para el monte para hacer una guerra sucia contra el nuevo gobierno en Venezuela. Cuando yo pienso sobre lo que pasó después de Noriega en Panamá, fue 2 o 3 meses o hasta 6 meses de instabilidad de cierta forma, de un problema de criminalidad en el país, pero no fue una guerra civil que salió. Y hoy día podemos decir que Panamá es muchísimo mejor que fue cuando Manuel Noriega era el jefe. Igual, de hecho, menos mal de lo que es Maduro en ese respecto. Entonces, yo creo que esos grupos irregulares que van para el monte, seguro, hay. FARC, ELN, los colectivos, Cartel de los Soles y también Tren de Aragua y grupos así, y va a haber una necesidad de enfrentar una criminalidad, ilegalidad en el país, pero una guerra civil, una guerra desde el monte, no lo veo yo, de mi punto de vista. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, esto es Ángulo, volvemos ya con... Empujones de amor, codazos de amor, puñetazos de amor, coñazos de amor, todo de amor, porque nosotros somos la paz y el amor. The love and peace, the peace and love. Bueno, ahí está hablando Nicolás Maduro, que quiere la paz, bueno, también habla del amor. Lo cierto es que aquí en Ángulo estamos hablando un poco, analizando sobre Lanza del Sur. Estados Unidos así ha denominado a sus operaciones en el Caribe, que con el argumento de la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo, ahí se ha visto traducido en bombardeos a lanchas que llevan droga, según los Estados Unidos. También una mayor presión contra Nicolás Maduro, quien ahora pues habla de paz en todos los idiomas, si es posible, en español o en inglés. Vamos ahora inmediatamente a las conclusiones en Ángulo. Estoy con el embajador de Estados Unidos en Venezuela, el ex embajador James Story, y también me acompaña Guillermo Cueto, oficial en retiro de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos. Para los dos su tiempo de conclusiones en 1 minuto y medio. Empiezo con usted, señor Cueto, adelante.
Yo creo que siempre se ha dicho que la primera fase de todo este despliegue anterior de los ataques a narcolanchas, etcétera, ha sido muy bueno, muy efectivo, muy numeroso, pero siempre se dijo que iba a haber una fase terrestre. El presidente lo dijo, el secretario Pete Hegseth del Departamento de Guerra lo dijo, Marco Rubio lo dijo, etcétera. Yo sí creo que van a haber operaciones terrestres cinéticas. Todo va a depender de cómo la fractura y la eliminación de Maduro se lleve a cabo. Puede haber distintas modalidades que me refería a ellas anteriormente, pero aparte de eso yo sí creo que va a haber, porque se habló de eliminar los carteles narcotraficantes en el hemisferio. Entonces yo creo que sí van a darle cinéticamente los Estados Unidos con golpes quirúrgicos y cinéticos a ciertos lugares que son muy importantes en la infraestructura de lo que es el régimen de la droga y narcotráfico dentro de Venezuela, y que tiene obviamente conexiones con porque es lo mismo con el Tren de Aragua, con el cartel de Sinaloa, etc. Ellos enfatizan que esta es una operación hemisférica. Así que yo creo que le van a dar también a Blanco que tengan que ver con la exportación y la logística en el hemisferio. Gracias, embajador Story. Cierro con usted. Adelante. Bueno, sí es cierto que Maduro y su grupo es un grupo de narcoterroristas que han hecho crímenes a la humanidad, que han expulsado realmente 9 millones de inmigrantes, que es un grupo de criminales de narcotráfico que parece ser un gobierno, pero realmente es un grupo de una organización transnacional de narcotráfico. Entonces la cuestión para mí es cómo desmantelar ello. ¿Y quién es el jefe de todo, digamos, la represión en el país? Y tiene nombre y apellido, se llama Diosdado Cabello. Entonces, desde mi punto de vista, puede ser que vamos a tomar acciones cinéticas en contra de grupos de narcotráfico o de terroristas en la zona FARC-ELN, pero el jefe del grupo criminal en Venezuela es Diosdado Cabello. Él está manejando la represión, la inteligencia de GESIN, inteligencia de los militares. Él es quien manda los colectivos, quien está recibiendo dinero del Cartel de los Soles, quien está en la cama, entre comillas, con FARC-ELN. Maduro como jefe, comandante en jefe, obviamente también es culpable, pero quien está haciendo el día en día es Diosdado Cabello. Entonces yo tomaría acción para tratar de sacarle a él y luego convencer a los otros a salir del país. Yo creo que el resultado o tumbar un gobierno no es la parte difícil. La parte más difícil sería la reconstrucción o reinstitucionalización de un país después de 25 años de socialismo. Entonces, hay mucho trabajo que tomaría lugar después de la caída de Maduro. Gracias, embajador. Corte comercial. Ante las Américas. Esto ha sido Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. James Story, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela. Muchas gracias, embajador. También Guillermo Cueto, oficial en retiro de Seguridad Nacional, ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y geopolítica. Muchas gracias, señor Cueto, y también mi gratitud para Guillermo Pacheco, analista, experto en temas de seguridad. Gracias, Guillermo. Hasta una nueva oportunidad. Ustedes sigan con la señal del